Research, quien viene acompañado de Armando Rodríguez, gerente de análisis de la firma. Bienvenidos. Hola, Susi. Encantados, como siempre. Gracias. Pues bueno, primero que nada, Héctor, ¿cuáles son los riesgos para México derivados de estos hallazgos petroleros? Mira, es curioso, pero a partir de que se anunciaron, el tipo de cambio ese día se apreció 1% y en los siguientes días hasta hoy casi 3%, ¿sí? Y cualquiera diría, bueno, la apreciación de la moneda es una buena noticia. El tema es que a lo largo del tiempo lo que hemos visto, ¿sí?, es lo que los economistas denominaron en su momento la enfermedad holandesa. ¿Y qué es la enfermedad holandesa y por qué se llama así? Bueno, en los 60s, finales de los 50, 60s, se descubrieron enormes yacimientos de hidrocarburos en el Mar del Norte que beneficiaron tanto a Gran Bretaña, como al Reino Unido, como a Holanda, ¿sí? El florero holandés se apreció considerablemente. ¿Y qué pasó? Pues que en las siguientes décadas, pues básicamente por la apreciación del florín y porque los recursos tienden a fluir hacia las industrias más rentables, poco a poco se fue muriendo la actividad manufacturera industrial en Holanda, ¿no? Entonces, los economistas le llamaron a este caso la enfermedad holandesa y descubrieron muchos otros casos con esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, Australia a finales del siglo XIX, por ejemplo, Nigeria más recientemente en los 90s, por ejemplo, curiosamente también México en los 70s, ya tuvimos un caso de enfermedad holandesa, ¿sí? Y yo creo que el tema aquí es si aprendimos la lección, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hemos aprendido la lección, pues vamos a volver a repetir casos donde administrar la abundancia se convierte en un verdadero reto. Entonces, Armando, ¿cuál sería la cura para esta enfermedad holandesa? Pues mira, se ha observado la creación de diversos fondos soberanos y un dato curioso que en 2016 más de la mitad de los fondos soberanos que existen actualmente se constituían por la gran incorporación de recursos naturales, particularmente petróleo y gas. Entonces, la creación de este fondo te permite canalizar bien todos estos recursos, no solamente mediante un esquema de inversión nacional, sino internacional, ¿no? Entonces, aquí la apertura puede ser muy amplia, incluso no tan conservadora. Te doy el caso, por ejemplo, del fondo soberano más grande, noruego, tiene un esquema de inversión incluso 60% equity, ¿no? Que es muy agresivo respecto a otros fondos importantes de inversión. Cuéntanos un poco sobre el Fondo Mexicano del Petróleo, del cual pues se habló desde la propuesta de esta iniciativa de reforma energética y una vez que se implementó pues ya está operando. Cuéntanos cómo funciona. Exactamente, se originó en 2013 precisamente para administrar la renta petrolera, entiéndase por renta la utilidad que existe en los ingresos petroleros, y aquí por ejemplo viene el caso del yacimiento que encontramos, que se encontró apenas hace unos días, en donde se estimaba que incorporando los impuestos podría generar hasta el 80% para el gobierno de la utilidad operativa. Entonces, básicamente lo que busca este fondo es administrar bien esos recursos mediante un esquema de inversión que incluso te permite manejar instrumentos derivados para la administración de riesgos y aquí hay un punto importante en el cual en ciertos puntos que rebase del Producto Interno Bruto, la generación de este fondo pudiera destinarse hacia ahorro de largo plazo. Si no llegara a rebasar este punto porcentual, que es más o menos del 4.7% del PIB, generalmente se destinaría para los gastos gubernamentales, ¿no? Entonces, va a funcionar como se ha visto el funcionamiento de otros fondos soberanos, con estas políticas de financiamiento cuando hay un excedente por encima de lo establecido sobre el Producto Interno Bruto para diferentes fines, pudieran ser incluso educativos, de tecnología, ciencia, pero si no se rebasa, como ya lo hemos visto en 2016, que no se alcanzó, que representó menos del 2% del Producto Interno Bruto, se destinaría para gastos del gobierno en general. Bien, entonces, Héctor, hasta el momento, ¿cómo ves que esté funcionando este Fondo Petrolero Mexicano? Y sin duda será pues una cura, digamos, un remedio para esta posible enfermedad holandesa. Mira, lo que hemos visto es que por ahora eso no es un problema, porque la producción petrolera mexicana, que llegó a ser de 3.5 millones de barriles diarios, pues hoy es de 2.15 millones de barriles diarios en promedio durante 2016. Entonces, por ahora no tenemos ese gran problema de administrar la abundancia. Por otro lado, el precio del petróleo pues, está a la mitad de lo que estaba hace
apenas 5 años, ¿sí? A mí me preocupa cuando se empiecen a explotar estos yacimientos y cuando el precio del petróleo empieza a subir. Y también me preocupa mucho que parte de estos ingresos se destinen a gasto corriente, porque eso es justo lo que no se debe de hacer, ¿sí? Lo que debemos hacer es mantener estos recursos fuera de la economía para evitar que la moneda se aprecie súbitamente, ¿sí? Tampoco se trata de manipular el precio de la moneda, pero mantener estos recursos fuera de la economía y utilizarlos para proyectos que incrementen la productividad en el país, como por ejemplo educación o infraestructura, o también se vale para pagar pensiones de los viejitos, ¿no? Porque ya sabemos que ese también es un problema que viene hacia adelante, que ya lo estamos viendo en Chile y que tal vez pronto tenemos que traerlo a este espacio y hablar del problema de las pensiones, ¿no? Entonces, creo que hay que estar muy vigilantes, hay que ser muy críticos. Creo que el problema ahorita todavía no lo tenemos, ese gran problema de administrar la abundancia, ¿no? También le llaman un poco, es un problema relacionado, la maldición de la abundancia, ¿sí? Curiosamente, todos los países que han sido abundantes en recursos materiales, naturales, tienen un bajo nivel de democracia, sus democracias son de baja calidad, tienen un bajo índice de desarrollo humano y el Producto Interno Bruto crece por debajo del promedio de otros países con características similares. Bien, pues es bueno conocer de este tema antes de que ocurra, antes de que se exploten todos estos yacimientos que traerán mucha abundancia para nuestra economía. Muchas gracias, Héctor Romero, Armando Rodríguez de Signum Research por acompañarnos como todos los jueves. Encantado. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias.